Listo, nuevamente me confirman si se ve la presentación en pantalla, por favor. ¿Se logra ver? Sí, se puede ver. Excelente. Por favor, me cortan cuando algo no esté quedando suficientemente claro. Todo lo que hemos visto el día lunes y martes ha sido un preámbulo necesario para poder relacionar elementos que no necesariamente son de completa... Prudente para que podamos dar inicio a este seminario. Si puede, el que tiene otra bulla detrás, si por favor puede apagar su micrófono y cuando requiera conversar, habilita su micrófono. Lo que les decía es, el preámbulo que hemos hecho lunes y martes correspondía a una revisión de paradigma, enfoque, una distinción entre enfoques. Voy a volver a reiterar algunas ideas de lo que ya habríamos visto, pero básicamente lo que vamos a hacer hoy es hacer un ajuste. Aquí está. Ya. Vamos a hacer un ajuste del planteamiento que ustedes me habrían enviado, el avance que algunos tenían como un perfil, otros tenían una idea, otros tenían un borrador. Todos ellos son válidos porque es un primer planteamiento de la idea, de la tesis que ustedes pretenden para poder brindar el aval de su maestría, hacer el requisito formal. Y empiezo con una primera frase del señor Gary King. Gary King es el primer texto que yo les he referido en la bibliografía esencial del programa. Él refiere la diferencia entre enfoques cualitativos y cuantitativos, a pesar de que nosotros hemos visto una diferencia y ustedes lo han clasificado en una tabla. El señor Gary King descuenta estas distinciones que pueden hacer los diferentes filósofos de la ciencia y diferentes corrientes paradigmáticas, y él relaciona que la diferencia entre enfoques cualitativo y cuantitativo son meramente de estilo. En el fondo, tanto enfoque cuantitativo como cualitativo siguen la misma lógica inferencial. Pero es importante relacionar el contexto que refiere él con lógica inferencial. Él está pensando no en la inferencia deductiva propia del paradigma positivista o la inferencia inductiva propio de los paradigmas fenomenológicos, interpretativos, sociocríticos, sino más bien está pensando en una inferencia que da alcance al entendimiento de la realidad, que puede ir con mera descripción de hechos, y él propugna de que en realidad debería propiciarse la explicación de los fenómenos que uno quiere investigar. Entonces, él relaciona que la investigación científica es una aproximación, una buena aproximación rigurosa, basada en un método, a la realidad. Algunas características de la investigación científica, vean que no estoy relacionando enfoques, estoy hablando de la investigación científica en general. Un primer punto dice que el objetivo es la inferencia, sea esta descriptiva o explicativa. De hecho, se percibe de que el alcance de toda investigación debería propiciar a entender mejor la realidad y que ésta sea más que descriptiva, sino explicativa, y buscar con evidencia empírica lograr algo que el señor Gary King llama inferencia causal. Ahí les pongo entre paréntesis que no necesariamente es una consigna en la investigación científica, ya que veremos que en el enfoque cualitativo pueden haber otro tipo de alcances que no siempre relacionen la lógica causal como lo hace el enfoque cuantitativo al tratar de relacionar variables, que una variable dependiente pueda relacionar cuáles son sus covariantes y tener la explicación de una causalidad en base a determinantes.
Otra característica de la investigación científica es que sus procedimientos deben ser públicos, replicables. No se puede relacionar una caja negra donde no se conozca qué es lo que se está haciendo, como por arte de magia que el investigador de la manga saque resultados, sino más bien que sus procedimientos sean lo suficientemente transparentes a razón de brindar esta propiedad de replicabilidad. Y ahí va uno de los elementos que lo voy a emplear en un momentito de una consulta que me hizo Yamil. La conclusión es incierta por definición. La inferencia es un proceso imperfecto. La inferencia implica incertidumbre. Este es un elemento importante que ustedes consideren para sus investigaciones, para sus tesis, porque si bien ustedes plantean una pregunta de investigación, esta pregunta de investigación en ningún caso pretende una solución. Puede buscar muchos elementos, muchos alcances, desde una propuesta, posiblemente una estrategia, posiblemente un planteamiento teórico, pero en todos los casos, sin el desarrollo de la tesis como tal, la conclusión inicialmente es incierta. Entonces, ustedes verán, y como que he leído algunos planteamientos de alguna pregunta que ustedes han relacionado, donde la misma pregunta deviene en una respuesta de sí o no. Entonces, ese tipo de planteamientos no permiten el desarrollo de la investigación como tal, y vamos a ver cómo es que en redacción se puede cambiar la esencia, el sentido de esa pregunta, a razón de dar la connotación correcta para que ustedes puedan desarrollar su tesis de maestría. Como punto 4, se dice que la fortaleza de una investigación científica es su planteamiento, el planteamiento científico desde la comprensión del método. Les pongo ahí en corchetes, mucha literatura acude a esta consigna de decir que si en una investigación la pregunta está correctamente planteada, es lo suficientemente clara, es coherente, es concordante entre todos sus elementos, ya se habría resuelto 50% de la investigación. Vean la importancia de plantear suficientemente bien la pregunta de investigación. Así también se relaciona que la unidad de investigación no necesariamente es el material con el que uno trabaja, no tiene que relacionar si uno aplica muestras grandes, si de pronto la investigación puede ser considerada más robusta porque trate de un uso de enfoque cuantitativo, altamente matemático o estadístico, o de pronto se la desmerezca porque se ha priorizado el enfoque cualitativo. Mucho tiene que ver con su método, entendiendo el método como la forma de responder a la pregunta de investigación. De esa forma, nosotros, con ese criterio, nosotros vamos a tratar de dimensionar la rigurosidad del alcance que debería contener su tesis de maestría. ¿Por qué es importante relacionar esta rigurosidad y el alcance? Muchos de los cuestionamientos que se hacen al momento de presentar un perfil de tesis de manera formal y más aún en defensa, cuestionan el hecho de decir, esta no es una tesis de maestría, esta es una tesis de pregrado, no ha superado los elementos expectables para que se convierta en una tesis de maestría, por tanto, no se puede avalar su suficiencia, ¿no? Y realmente eso es como que un balde de agua fría cuando se hace una observación con esas características, no de esa magnitud, porque solamente uno estaría pensando que habría realizado un trabajo que no está permitiendo la suficiencia que uno necesita para culminar este grado. Pero vamos a hablar de qué elementos se deben solventar para realmente decir, esta es una tesis de maestría y no puede ser objetada bajo ningún criterio. Se habla de un diseño inicial. Algunos autores metodólogos refieren a este diseño inicial como el protocolo. He visto que creo que Franz Calani, me dijeron que era uno de sus docentes, hicieron un perfil de tesis en investigación educativa.
Un perfil necesariamente debería tener un problema de investigación que relaciona una pregunta, y eso es uno de los elementos que en los documentos que me han compartido lo hallo ausente. Pero no se pierde nada, más bien me da el paso de que para juntos podamos plantear una pregunta de investigación. Entonces, en este diseño inicial, lo que se plantea es una temática. Muchos de ustedes tienen una idea del tema que van a desarrollar en su tesis de maestría. Seguramente, no he visto en todos los casos, existe a este tema que ustedes pretenden desarrollar una revisión inicial, y esta revisión inicial, por supuesto, dará cuenta de ciertas... Perdón, ¿alguien me estaba levantando la mano? ¿Alguien quiere consultar algo? Si se requiere algo, me lo dicen, por favor. Ya decía, esta revisión inicial lo que hace es dar cuenta de investigaciones conexas, posiblemente teorías vinculadas, tal vez otros estudios que traigan la misma temática, pero que se hayan realizado en otros contextos, y se pueda procurar alguna replicabilidad para el caso boliviano, que es un elemento válido. Era una de las consultas que me hacía Yamil, y voy a extender un poco más en un apuntito que tengo en, creo que unas 2 diapositivas más adelante. Entonces, de esa forma, uno tiene mejor claridad, todavía no es una claridad determinada, final, del tema que ustedes pretenden investigar, pero ya da paso para poder plantear el problema de investigación. No sé cómo les hayan dado el apunte de cómo se plantea el problema de investigación, pero de manera genérica se solicita hacer un contraste entre la situación ideal versus la situación real, ¿no? Entonces, en ese contraste es que se puede percibir ciertas contradicciones, y estas contradicciones luego se derivan en un problema de investigación, que ese problema tendrá que convertirse en una pregunta, y dependiendo del paradigma se puede plantear una hipótesis, se pueden relacionar objetivos y se pueden conectar con otros, un objetivo general y otros objetivos más específicos que den cuenta del desarrollo del cuerpo de la tesis. Ya, lo que les digo ahí arriba, al momento de plantear el problema de investigación, es que es necesario tener una pregunta inicial que podría dar paso a una hipótesis. Esta hipótesis puede ser explícita o manejar como una respuesta tentativa de manera implícita. No es un requisito que tenga que existir una hipótesis, a pesar que verán que van a existir tribunales que les diga, ¿y cuál es la hipótesis? ¿Por qué no existe hipótesis? Entonces, a pesar de que ustedes no le expliciten, sería bueno que puedan tener al menos bien en mente cuál es la respuesta tentativa a su pregunta de investigación. Básicamente, ese es el concepto de una hipótesis. En algunos casos existe una ausencia de teoría o se hace una construcción de la misma. Veremos diseños en el enfoque cualitativo como la teoría fundamentada, donde se parte del dato. Ya hablábamos de la inferencia inductiva, es decir, uno no se agarra de un paraguas teórico, no se agarra de una teoría general, sino más bien genera una nueva teoría, y a partir de esa nueva teoría genera categorías, conceptos, y con eso relaciona toda una explicación de una realidad compleja. Puede considerarse también que la recolección de datos va a generar nuevas hipótesis, puede modificarse los planteamientos originalmente pensados y luego ir adaptando algunos elementos. De hecho, el enfoque cualitativo tiene esa amplia flexibilidad que, al no buscar corroborar resultados, no corroborar premisas, no buscar contrastar una hipótesis cuantitativa, entonces puede reformular, puede replantear sus objetivos en función de su alcance. Esos serán otros elementos que también yo los iré orientando en función de sus planteamientos. De inicio, se dice que las conceptualizaciones no son completas, pero yo diría que deben ser claras. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay una palabra en el planteamiento de
Ya, bueno, vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Pero semánticamente uno debe ir relacionando cuál sería el significado, el sentido de las palabras que ustedes están utilizando para hacer el planteamiento de su pregunta de investigación. Si relacionan conceptos como integración, integrabilidad, pertinencia, eficiencia, eficacia, optimalidad, son aspectos que necesariamente deben dilucidarse, tal vez no de una manera completa de inicio, pero debemos utilizar las palabras correctas para poder tener un planteamiento adecuado y que éste nos oriente al desarrollo de la investigación. Se habla de una justificación de la temática. Esta justificación, adicional de hablar de ciertos argumentos de por qué desarrollar la tesis, que pueden ir desde los personales hasta los sociales, hasta los teóricos, científicos y de diferente índole, es bueno pensar la factibilidad de que esta investigación pueda llevarse a cabo y llegue a buen término. Esos serán otros elementos que también voy a referir esta noche y vamos a tratar de dilucidarlos. Se habla de una delimitación contextual. En muchos de los casos, yo he visto que la delimitación contextual está bastante clara, tanto en lo espacial como lo temporal, pero lo vamos a revisar con sus planteamientos. Solamente un tema de acepciones. Algunos metodólogos, en lugar de hablar de delimitación contextual, refieren campo del objeto de estudio. Algunos hablan de ámbitos y en ámbitos distinguen ámbito espacial, ámbito temporal y incluso ámbitos institucionales, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la pertinencia de utilizar una u otra acepción. Sobre la revisión inicial, un primer propósito para que ustedes tengan mejor claridad sobre sus temas de investigación es que se procura detectar conceptos, ideas, tecnicismos clave. Aquí voy otra vez con la revisión semántica de cada palabra que ustedes están componiendo en su pregunta de investigación. Entonces, uno debe dar precisión a lo que se pretende desarrollar. Así también se debe tener un primer pantallazo. Esta revisión inicial nos va a permitir dar un primer pantallazo general, somero del problema, y con ello lograr una primera aproximación, al menos intuitiva, de lo que será la pregunta, posiblemente la estrategia, posiblemente el método, cuáles serán los elementos más adecuados para poder abordar el problema de investigación. Esos serán otros elementos que también relacionaré en los planteamientos que ustedes han hecho al momento de ver las ejemplificaciones. Se hace una corrección de errores realizados por otras investigaciones. Se puede pensar que en esta revisión inicial se puede capturar algunas lecciones aprendidas por los otros investigadores, tratando de lograr replicabilidad o algún tipo de transferencia. Aquí voy con la respuesta de lo que Yamil me preguntó el primer día. Él me comentaba, no sé si es que he entendido correctamente la pregunta, seguramente él me va a corregir si es que la he interpretado mal y quisiera que también ustedes me amplíen mejor esta percepción que él tiene o posiblemente la mala interpretación que yo he dado a su pregunta. Pero él me refería que con un docente anterior, creo que era Franz Kalani, él les había sugerido de que podían tomar otra investigación de otro país, de otro contexto, en otro tiempo, que vincule alguna temática de la que ustedes desearían desarrollar y que ustedes en cierta forma puedan emular, imitar, puedan como que replicar lo que se hizo en esa otra investigación, a razón de que ustedes puedan, a partir de esa otra investigación, desarrollar su propia investigación. ¿Es así? Me corrigen, por favor, si es que he interpretado mal. ¿Ese es el ejercicio que les habrían pedido? ¿Más o menos o no lo he entendido bien? Yamil, tal vez pueda ayudarme, por favor. Claro, quería que se manifiesten también mis compañeros para que no se malinterpreten también mis intenciones. De ninguna forma yo pretendo desacreditar
de manera a posteriori del trabajo de un docente. Yo preguntaba hace una cuestionante en base a esta inquietud que tenía, qué tan certera, qué tan fiable es hacer exactamente esto, o sea, tener una investigación de referencia o una investigación guía, como se le ha llamado. Porque hemos trabajado con esa, hemos estudiado mucho de esa y en base a eso hemos alimentado nuestro trabajo de investigación. Es una inquietud personal, no sé hasta qué alcance, hasta qué medida eso es factible, ya que obviamente hay parámetros de contexto, hay parámetros de especialidad, hay parámetros de el mismo diseño que se puede cambiar, etcétera. Pero bueno, la inquietud va ahí, en qué medida es aceptable eso, o solamente lo dejamos como marco referencia, perdón, como estado del arte, o mediante eso también vamos a nutrir nuestro estado de la cuestión, etcétera. Va por ahí, licenciado. Entiendo. O perdón, doctor, pero sí, lo que yo he escuchado ahorita es una interpretación correcta de la pregunta que yo le hice. Entiendo. Y con lo que usted me refiere, Yamil, no ha desacreditado el trabajo de nadie, ¿no? Es decir, es un consejo interesante de alguien que seguramente les ha querido dar una pauta de inspiracional, tal vez, ¿no? De cómo empezar a desarrollar sus tesis para aquel que se siente en blanco. Pero mi punto es el siguiente, y en eso van mis dos apuntes que tengo ahí en amarillo. Una tesis, trátese de pregrado, trátese de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, es un documento público una vez este se defiende, ¿no es cierto? Entonces, es importante referir la autoría, es importante relacionar ideas que son producción intelectual de la persona que gestó la idea originalmente. Posiblemente se puede relacionar elementos propios de lo que hizo en su contexto y buscar cierta, como ahí les pongo en el apunte en amarillo, replicabilidad, transferencia a un otro contexto, como puede ser el boliviano. En ningún caso se puede pensar en esa analogía de que se trata de un plagio, porque lo que está haciendo usted o lo que seguramente habría considerado ese docente de tomar una otra tesis y de esa otra tesis ver lo que se habría hecho en su desarrollo y ver cuán adaptable, cuán posible es de transferir a nuestra realidad, ya trae consigo una nueva producción intelectual, ¿no es cierto? Quisiera decir que no se trata de una producción intelectual estática, sino más bien dinámica, que habría hecho uso de otro documento y utilizando ese otro documento, uno puede, como les pongo ahí, hacer tal vez una corrección de errores, ampliar la investigación, trasladarla a una nueva realidad, buscar esa replicabilidad y buscar esa transferencia. De hecho, se sugiere que toda investigación, toda tesis pueda tener ciertos criterios de continuidad para que otros autores puedan deliberadamente replicar lo que él hizo en otras realidades, desde otra perspectiva, en otras temporalidades, en otros contextos, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el consejo que le habrían dado no es malo y de hecho también lo podemos transferir, lo podemos trasladar al resto de los que todavía están en querer encontrar la idea, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero estudiar sobre pedagogía en la materia de matemáticas. Entonces, ¿por qué no buscar otras investigaciones, otras tesis? Si encuentro una tesis, no sé, pues del Ecuador que parezca atractiva, veré qué elementos habría abordado esa investigación y más allá de simplemente referirla, como decía Yamil, en un estado del arte, yo podré tal vez adoptar ciertas características que pueden ser afines a la investigación que yo pretendo. Otra cosa será, y no es de lo que estoy hablando, hacer un copia-pega, ¿no es cierto? Es decir, que realmente estaría extrayendo textualmente partes de ese, no estoy hablando de un parafraseo, ni estoy hablando de una cita textual, ni
no estoy hablando de eso, ¿no es cierto? Estoy hablando de un copia-pega que burdamente está agarrando otra tesis y simplemente le cambia, no sé, pues borra el país Ecuador y le pone Bolivia y simplemente cambia algunos elementos. Eso es otra cosa, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de adoptar un aprendizaje basado en otra investigación. Ya, voy a hablar un poco más adelante voy a extender un poco más esta idea más adelante. Esta revisión inicial también pretende nuevas formas de pensar, mejorar el entendimiento de una temática, eso es lo que decía, en otro contexto, con otra perspectiva. ¿Qué refiero con otra perspectiva? Piensen que la otra investigación a la cual se está acudiendo, se está haciendo consulta, en este ejemplo que dábamos del docente que les dijo, pueden utilizar otra investigación como un puntapié inicial para su propia investigación, la realizó un matemático y de pronto ustedes son de formación sociólogos. Entonces, ya de por sí, la investigación adoptada de un matemático en la perspectiva, a eso me refiero con perspectiva, en la perspectiva de un sociólogo, va a dar un entendimiento, un punto de vista distinto. Entonces, cada uno de ustedes tiene su propia perspectiva que está en función de sus experiencias, de su formación, de todo ese bagaje que ya han adquirido para llegar a esta etapa de formación, ¿no es cierto? Entonces, tiene una perspectiva muy específica que pueden generar una nueva comprensión, un nuevo entendimiento de una producción ya existente. Así también se puede plantear otra propuesta. Pensemos que se hablaba de un planteamiento de una estrategia didáctica para enseñar lectoescritura, por decir algo. La nueva propuesta puede ser exactamente lo mismo, pero articulando alguna herramienta tecnológica, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, ya la propuesta hace que la investigación sea completamente distinta. Y también otra variante de las investigaciones que ustedes podrían haber revisado sería brindar un nuevo enfoque. Pensemos que la investigación en la cual ustedes se han basado de manera inicial, su tema de investigación, se realizó bajo un enfoque cuantitativo. Ustedes podrían brindar en la investigación, en su tesis, la misma temática, utilizando algunos elementos muy particulares, pero bajo un enfoque cualitativo, ¿no es cierto? O tal vez buscar algo emergente que haga una combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. No sé, realmente existen muchas alternativas de las cuales se puede pensar que no necesariamente uno tenga que hacer el copia-pega, ¿no es cierto? Es decir, realmente, y no estamos hablando de eso. Eso es algo que queda para otro tipo de elementos que nos relacionan con la investigación científica. Ya, seguimos un poco más. Hasta ahí, por favor, dudas, consultas, comentarios, sugerencias. Doctor, buenas noches. Yo quería hacer un comentario sobre lo que usted dijo. O sea, no era tanto, al menos yo no lo entendí tanto si necesitábamos ver el estado del arte para ver y hacer lo mismo, sino yo pienso que, bueno, eso es lo que percibí. El estado del arte es aquello que a uno le encanta hacer, ¿no? Yo no voy a ir a investigar, por ejemplo, a mí no, soy pésimo, discúlpeme, soy pésimo en las cosas cuantitativas. O sea, mi área es más social, ¿no? Soy más analítico, más reflexivo, todo aquello. Entonces, no voy a ir a hacer una investigación cuantitativa porque no me gusta, ¿no? Entonces, aquello que dijo el estado del arte es algo que nos tiene que gustar. Por ejemplo, yo estoy investigando, mi fuerte de mí es lingüística y idiomas. Yo soy egresado de la carrera de lingüística y idiomas, ¿no? De la UNCE. Entonces, es mi fuerte, ¿no? Es nativa, es mi especialidad. Entonces, en ese campo es donde yo voy a trabajar porque me gusta, ¿no? Entonces, solo quería hacer esa aclaración. Entonces, para eso es el docente nos ver algunas cosas que podíamos ver y nos podía servir como referencia y pues podíamos ver cómo está hecho, ¿no? Qué cosas, qué pasos tiene todo aquello, ¿no? Y también más allá era un trabajo, me parece, como usted dijo hace rato, ¿no? Que ver cómo estaban haciendo allá en el exterior la investigación, cómo estaba hecho, y para ver, ¿no? Y cómo también nosotros lo podemos hacer acá. Nada más, doctor. No, excelente. Y
lo he comprendido, ¿no? Es decir, es que el tema del estado del arte, que desde mi punto de vista no es que quiero encontrarme con alguna otro elemento otra forma como les hayan transmitido este elemento en sus otros docentes. El estado del arte no es una sección que se escriba aparte en el cuerpo del documento. El estado del arte es la revisión necesaria para saber todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha producido respecto de una temática en particular. Y que en base a esa revisión ustedes puedan plantear algo nuevo, algo adicional, una variante, un nuevo aspecto, un nuevo tópico, una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista, como les decía, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma ustedes puedan demostrar su dominio sobre esa temática, pero basándose en toda la producción que se ha hecho sobre la misma. Y a mí le estaba levantando la mano, perdón. Sí, doctor, añadiendo, en el caso de mi especialidad, la situación es algo diferente, ya que voy a ser bien directo con esto. La bibliografía que tenemos es bien pobre. No se ha hecho mucho trabajo. Entonces, en este sentido, el hecho de poder tener o buscar una referencia, un estado del arte, ya partiendo desde los mismos trabajos que se hizo en música, en educación musical, por parte del CEPIES, es poquísima. Solo encontré 2 referencias actuales, de un amigo mío que también estudió acá, que es docente en la Normal del Alto, hizo un proyecto, revisé su bibliografía, etcétera, y otro sociólogo que hizo también una relación arte-música. Hasta ahí, o sea, la inquietud iba desde ese punto de que nosotros, así hipotéticamente planteándolo, sí o sí tenemos que buscar algo que ya se ha estudiado, algo que ya está, no podemos avanzar de cero. En mi especialidad, en mi rubro, es determinante. Es determinante en el sentido de que, por ejemplo, lo que yo pretendía investigar, no había referencia mucha, o sea, no se habla mucho sobre neurodidáctica, porque hasta en neuroeducación hemos llegado. Sí he encontrado libros en inglés, es cierto, pero aplicados en un contexto no hay. La verdad que he buscado hasta donde he visto Scribe, he visto los famosos packs de libros, la Grao, bibliotecas, no la hay. Entonces, por eso decía inquietud, ¿hasta qué punto nos deberíamos conformar, por así decirlo, con esa característica determinante del estado del arte o de estas técnicas, por así decirlo, de tener una investigación de referencia con las especialidades que no tienen mucha bibliografía? Y vean que después de hacer esta revisión del estado del arte, así como Yamil nos relata que habría hecho una revisión bastante exhaustiva de estudios que vinculen la temática que él pretende desarrollar y no ha encontrado lo suficiente o algo que se relacione de una manera directa, les está dando el espacio para que justamente ustedes puedan investigar sobre lo que no se ha escrito, ¿no es cierto? Entonces, ahí realmente es la posibilidad de tener un lienzo en blanco sobre el cual ustedes puedan explorar mucho más y generar una investigación genuina, sui generis, propositiva, que realmente brinde elementos sobre algo que no se tiene claridad. Y se pueda dar justamente, que ese sea el aporte de la maestría que ustedes pretenden, ¿no es cierto? Pero, otra vez, hagamos el supuesto de que sea el caso con lo que... Doctor. Sí, perdón. ¿Quién me refería? ¿Libertad? Sí. Adelante, por favor, la escucho. Doctor, bueno, a ver, acotando lo que decían mis compañeros, es verdad, el docente con el que hemos avanzado, tal vez alguna parte de nuestro trabajo era de que yo tenía un tema distinto ya, porque mi tema actual es lo que le había pasado, es el diseño del plan estratégico modelo para el cumplimiento de los estándares de satisfacción de la calidad académica para la acreditación de las carreras profesionales universitarias, basado en los lineamientos del sistema CV, en caso la Facultad de Derecho de la OMS.
Bueno, en realidad yo quería hacer un diseño, un plan estratégico modelo, ¿sí? Y que sea para todas las carreras, pero no era de manera específica para el CV. Y el doctor me dice, no tiene que ser porque había solamente trabajos de investigación, tesis parecidas a estas, ¿no? Que eran del sistema del CV o de otros sistemas. Porque me dijo, si no lo vas a hacer de manera así detallada, va a pasar de que esto va a ser un tema de doctorado. Entonces, un tema de doctorado es cuando la investigación es nueva, es de cero, me dijo. Entonces, en el caso de la maestría, tienes que tener investigaciones referentes parecidas, me dice. Entonces, tal vez cuando hagas tu doctorado puedes hacer esa investigación, me dice. ¿Y cuán de cierto es eso, doctor? Ya, a ver, explico un poco. De hecho, les voy a compartir un video donde hace la distinción entre los alcances que puede tener una tesis de pregrado, una tesis de maestría y una tesis de doctorado. Y en esta explicación lo van a ver con mucho más detalle a lo que le estoy diciendo y creo que ya lo he referido antes. Se asume que las tesis de pregrado están más vinculadas con una inferencia deductiva, donde básicamente en el basamiento de una teoría uno tiene que ir comprobando ciertos elementos que brinden una argumentación suficientemente solvente para explicar un fenómeno. Hasta ahí. Una maestría da un pasito más allá y no solamente utiliza la inferencia deductiva, sino la inferencia inductiva, recabando datos de la realidad para poder comprender mejor esta a través de un planteamiento que parte de ustedes. Esa concepción muy propia que ustedes puedan brindar a ese entendimiento de la realidad los va a hacer especialistas en el tema, los va a hacer maestros, por eso es maestría, ¿no es cierto? Es decir, ustedes tienen un pleno dominio sobre la temática que pretenden investigar. La tesis de doctorado, así como les decía, el pregrado asume una inferencia deductiva, la maestría una inferencia inductiva. El doctorado asume, en esta lógica de esta explicación que les estoy refiriendo, una inferencia aductiva, donde si bien es una propuesta, relaciona una propuesta que resulta que sobresale, si piensen que este es el estado del arte, imagínense lo que hablábamos hace un momentito, y después de esta revisión del estado del arte, el doctorante lo que busca es dar un aportito chiquitito, ponerle una pequeña mella a ese estado del arte con una propuesta que es sumamente novedosa, que es distinta de todos los planteamientos anteriormente relacionados, pero para ello es necesario relacionar todo lo anterior. Esta explicación que usted me da del CV, que de pronto está hablando de todo el sistema universitario, no es por el tema del alcance, sino es por la forma como usted aborda sus datos para responder a su pregunta de investigación. Entonces, yo soy bastante encontrado con cualquier tipo de colega que les plantee a ustedes, ese tema no se puede hacer, o ese tema debería ser así, tú tienes que cambiar esto de esta otra forma, porque si lo haces así, no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿cuál es su labor orientativa en la lógica de que es algo que yo deseo investigar? Y ahí ustedes tienen que tener los argumentos suficientes de decir, yo voy a investigar esto por esta razón. Los argumentos tienen que ser realmente sólidos, muy fuertes, para que no vayan con el viento, ¿no es cierto? El día de mañana va a venir otro docente que no sé yo, tuvieron los docentes anteriores, yo que les estoy diciendo otra cosa y un siguiente docente que les va a decir otra cosa nuevamente y van a terminar moviéndose con el viento, ¿no es cierto? Un docente les dice una cosa, el otro docente les dice otra cosa y luego viene el siguiente. Al final de cuentas, el investigador son ustedes, es la producción de ustedes, son ustedes los que tienen que ahí mantenerse intransigentes con la idea y más bien buscar los argumentos que permitan convencer
no solamente en la producción, sino de una manera discursiva, lo que ustedes pretenden desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, cuando un planteamiento está correctamente dimensionado, no puede existir ningún tribunal que cuestione la validez de ese planteamiento. Puede cuestionar puntos de vista, pero no puede cuestionar su validez, ¿no es cierto? Es decir, por eso es que tenemos que preocuparnos en cuán bien podamos formular la pregunta de investigación con algunos elementos que les voy a sugerir. Sé y he visto en los planteamientos que ustedes me han pasado que todavía hay muchas ideas difusas y se las voy a comentar. Hay muchos elementos que requieren ajustarse, precisarse, acotarse, reducirse, explicitarse mejor, pero en ningún caso voy a relacionar, no, este tema no lo vas a poder hacer, tienes que cambiarte a este otro tema. O resulta que como estamos llevando módulo de métodos cualitativos, entonces resulta que el enfoque tiene que ser cualitativo a la fuerza, ¿no es cierto? Muchos piensan de que como yo doy el módulo de métodos cualitativos, no tengo claro el panorama de enfoque cuantitativo. Yo doy desde el pregrado hasta el doctorado métodos cuantitativos, estadística, econometría. Entonces tengo bastante claro el poder orientar tanto lo cuali como lo cuantitativo y si se requiere hacer una combinación de ambos elementos. De esa forma va a ir la orientación que yo pretendo darles, no llevando la orientación a que necesariamente o a la fuerza tenga que ser enfoque cualitativo. ¿Ya? Pero lo vamos a ver con sus ejemplos. Avanzaré un poquito más. Por favor, me cortan en cualquier momento. Desarrollando el problema de investigación. Entonces, se plantean preguntas o premisas, en algunos casos objetivos, lo vamos a hablar. No sé cuál ha sido la instrucción que les dio su docente anterior, pero he visto que les habría hecho desarrollar objetivos, en ningún caso una pregunta, y eso me parece una curiosidad grande, pero no es algo que limite, no es algo que de pronto obstaculice algo o que su anterior docente lo haya hecho mal. Lo que vamos a explorar conmigo es un adecuado planteamiento de una pregunta de investigación. Y el adecuado planteamiento de la pregunta de investigación va desde la primera palabra, de relacionar la primera palabra, de usar qué, cuáles, por qué, cómo. No sé si ustedes se han puesto a cavilar, pero ¿existirá alguna distinción en decir qué, el utilizar la primera palabra de la pregunta con un por qué o con un cómo? Más o menos relaciona de manera intuitiva y los vamos a ver con sus planteamientos. Cuando uno relaciona una pregunta de investigación con un qué, lo que está tratando de desarrollar en su investigación es una descripción de un fenómeno a investigar. Cuando uno relaciona un cuáles, trata de entender elementos que vinculan a esa problemática, un por qué, tratará de explicar alguna temática, y un cómo, en muchos de los casos, se traduce en una propuesta. ¿Cómo doy respuesta a esta problemática? ¿Cómo plantear? ¿Cómo generar? ¿Cómo? No sé, hay muchos aspectos que se pueden traducir desde la primera palabra como uno plantea la pregunta de investigación. Por eso es sumamente importante poder darse el tiempo suficiente de pensar adecuadamente la forma como yo voy a plantear esa pregunta. Se relacionan objetivos con acciones en infinitivo. Esto lo vamos a ver después. Seguramente ustedes les han referido esto. Existe incluso una taxonomía que da orden de prelación a las acciones que traen consigo los objetivos. Se relaciona con claridad los conceptos que contiene el planteamiento. Ya decía, desde una mirada incluso semántica, relacionando significados que tengan un sentido con lo que uno pretende desarrollar. Se pueden vincular categorías teóricas, se utiliza un lenguaje neutral con acciones en infinitivo, decía, ciertos verbos que tienen una prelación, que no es lo mismo describir que luego posiblemente explorar, analizar o finalmente proponer, que es más grande, y los objetivos, el general,
tiene que ser mucho más grande que los objetivos específicos. Serán elementos que también yo los iré dimensionando. Para tener claridad de los verbos que uno va utilizando, existen listados, como es la taxonomía de Bloom o la de Cradul y Bloom, que nos permite tener un abanico inmenso de verbos que conectan las acciones que yo pretendo desarrollar en este primer planteamiento científico de mi problema de investigación. Desarrollando el problema, este es solamente un bosquejo que hace el señor Michael Quinn Patton, de decir que uno primeramente tiene que concentrarse en el estado actual de las cosas y puede vincular en ese estado actual algunos determinantes del estado actual o posiblemente algunas consecuencias y relacionar en el estado actual algunas tendencias, patrones, experiencias, vivencias, y por el caso del enfoque cualitativo, de una manera inicial exploratoria, donde posiblemente no se sabe nada sobre el tema, se ha escrito muy poco. Entonces, la investigación que ustedes van a desarrollar termina siendo una contribución al conocimiento, o por el contrario, una propuesta de cambio, ¿no? De qué más se puede hacer. Además, el planteamiento inicial generalmente es de carácter pues, genérico, indagatorio. Se sugiere que el planteamiento, si fuera el caso del enfoque cualitativo, podría girar en torno a un proceso que me permita identificar el fenómeno bajo ideas claras y ciertas pautas, indicando elementos detallados y profundizar de qué trata los procesos de este fenómeno. Por favor, no me presten tanta atención al detalle de lo que estoy relacionando con estas pautas, porque lo vamos a ver en práctica a qué refiero. Simplemente vayan asociando la idea y si existen consultas, las voy a extender en la ejemplificación. Los conceptos de investigación giran en torno a experiencias de las unidades de análisis, en este caso digo participantes del proceso. Se van identificando, el señor Michael Quinn Patton refiere a actores, y ver las diversidades de idiosincrasias de estos actores en el proceso. Nosotros vamos a relacionar de una manera operativa con el tecnicismo claro de relacionar unidades de análisis, no vamos a referir a actores, y vamos a entender que unidad de análisis tiene una concepción más amplia, y estas pautas van a cobrar relevancia cuando el fenómeno o proceso sea difícil de cuantificar o no haya sido medido anteriormente. Entonces, todo esto que estoy relacionando en esta plantilla tiene que ver con temas de investigación donde ustedes ya están pensando de dejar de lado la cuantificación. No quieren usar el enfoque cuantitativo, no quieren usar números. Resulta que el tema ha sido poco explorado y quieren ver esta otra mirada cualitativa de cómo abordar un tema de una manera, se podría pensar, novedosa. Entonces, se habla también mucho en el enfoque cualitativo de la delimitación contextual, donde necesariamente tiene que estar claro la delimitación temporal y espacial del estudio. He visto que muchos de los casos ustedes lo han hecho así. Hay alguna que otro planteamiento que no está completamente delimitado, pero también lo vamos a verificar. Se relacionan quiénes serían los potenciales participantes del estudio, que no necesariamente se refieren únicamente a personas, pueden ser grupos de personas, pueden ser acciones, pueden ser interacciones, puede ser usos y costumbres. Bueno, hay un gran relacionamiento de lo que se puede entender en el enfoque cualitativo como unidades de análisis. También es necesario tener claro si existe un marco institucional, si es que se ven colectividades de personas, si tal vez se tratan de manifestaciones culturales, idiosincráticas, históricas o de diversa índole en función del fenómeno que uno está tratando de investigar. Se debe preguntar si el estudio va a ser conducido en ambiente natural de la temática. Entiendan que en el enfoque cualitativo, muchos de las aproximaciones tienen como que una mirada naturalista de las cosas. Por favor, permítame un segundito, me están tocando el timbre, permítame un segundito nada más.
Mil disculpas. Continúo entonces. ¿Qué he hecho? Ya. Verificar la información, si la información es controlada o existe algún riesgo de que esta información pueda ser manipulada, tergiversada o sesgada, y ver el ambiente desde el punto de vista logístico, de contactar a la persona, al grupo de personas, al lugar, a la institución que brinde la accesibilidad para realizar la investigación. Yo he visto muchos de sus temas. Imagínense que estamos hablando de investigación en la escuela, y la pregunta que yo haría: ¿y cómo van a dar continuidad a su investigación si estamos con restricciones de escuela? Es decir, se ha cerrado la gestión educativa, a pesar de que se pasan clases, no existe presencialidad. Entonces, ¿de qué forma podrían ustedes realizar un contraste dado el momento? ¿O es que ustedes están pensando recién levantar sus datos al siguiente año, cuando se dé la gestión educativa 2021 y recién las cosas se normalicen? No sé, hay muchos elementos que hay que explorar, y en el caso de tener claro la idea, incluso pensar en alternativas que me permitan, dado el contexto, todavía poder levantar datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen herramientas en línea que me permiten levantar información, que en el mismo convencionalismo que se lo haría de manera presencial, uno puede realizar entrevistas, grupos focales, puede realizar talleres prospectivos, talleres, bueno, de diferente índole. Vamos a hablar de todo ello también. Esto ya lo voy a pasar rápido porque ustedes han hecho un cuadro resumen y conocen el tema de las complementariedades y diferencias entre enfoques. Sabemos que son aproximaciones distintas, y he visto que ustedes me han hecho un muy buen ejercicio de decir qué pasaría si yo utilizara el enfoque cuantitativo como investigación y qué pasaría si yo utilizaría el cualitativo. He visto que existen más inclinaciones por uno u otro. En algunos de los casos las inclinaciones tienen que ver más con el gusto de no trabajar con números que con la misma respuesta pretendida a la pregunta de investigación, pero lo vamos a ver. Ambos enfoques no son excluyentes, más bien ahí les pongo en consideración de que se puede lograr una ganancia en la complementariedad de enfoques, es decir, utilizar tanto la cuantía como la parte cualitativa del problema de investigación pretendido. También se puede hablar de una secuencialidad, usar lo cualitativo para dar un paso a lo cuantitativo, o a la inversa, primero lo cuantitativo que de paso a lo cualitativo, o usar solamente lo descriptivo para lo cuantitativo y explorar en profundidad lo cualitativo, o utilizar, como digo ahí en el apunte, a partir de datos estadísticos, lograr los datos estadísticos que den un contexto, que den una descripción de las cosas, y luego buscar profundidad con entrevistas, grupos focales, a unidades de análisis que sean interesantes de relacionar. Les sugiero, ese es un punto de vista con el cual yo me manejo, tener una postura más ecléctica, más pragmática, que amplíe el entendimiento de un fenómeno a investigar, que no necesariamente uno puede ser muy cerrado de pensar solamente en un enfoque, sino tal vez la complementariedad entre enfoques que mejoren el entendimiento de las cosas y les brinde también a ustedes una practicidad en cuanto a las tareas que requieren para completar su tesis. Ya hemos hablado del tema de la subjetividad en investigación social. Esta es una postura muy personal y existe mucha literatura al respecto. No se puede hablar de que lo cuantitativo es objetivo y lo cualitativo es subjetivo, sino existen grados de subjetividad. Yo conozco de muchas tesis que son altamente cuantitativas, pero son bastante subjetivas. Lo que quiero decir es que no por usar números una investigación se hace objetiva. Y he conocido también de tesis que son que han utilizado enfoque cualitativo, pero son bastante rigurosas y reducen de una manera considerable los grados de subjetividad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el enfoque no determina de que si yo utilizo un enfoque cuantitativo es objetivo y si ese enfoque cualitativo es subjetivo, sino que tanto cualitativo como cuantitativo en ciencias sociales tiene una intersubjetividad intrínseca. Por tanto, lo que consiste la aplicación del método científico es reducir los grados de subjetividad a razón de procurar una
rigurosidad en cuanto al método que uno va a aplicar para responder con evidencia empírica a la pregunta de investigación. Básicamente, ese es el elemento que se juzga al momento de defender una tesis de maestría. Los grados de subjetividad. Uno puede permitir ciertos grados de subjetividad en una tesis de pregrado porque, bueno, pues ahí hay elementos que simplemente se están dimensionando desde la mirada descriptiva a más de corroborar ciertas teorías con evidencia. Y en la tesis de maestría, los grados de subjetividad tienen que ser mucho menores, casi poco rebatibles, de lo que podrían considerarse en una tesis de pregrado y por tanto existen criterios con los cuales reducir los grados de subjetividad y en el enfoque cualitativo estos criterios son mucho más exigentes que el enfoque cuantitativo y yo se los voy a poner a consideración de qué trata todo ello. Esta es la actividad. Por favor, quisiera que la leamos entre todos y me den todas sus consultas. Lo que pretendo con esta actividad es que utilizando las pautas de diseño que les he brindado en esta presentación, ustedes puedan abordar una investigación con enfoque cualitativo, desarrollando el problema de investigación. Aquí no voy a ser no quiero otra vez obligar deliberadamente a que ustedes adopten el enfoque cualitativo. Estamos hablando de un módulo de métodos cualitativos, pero es realmente la determinación de ustedes como maestrantes adoptar el enfoque más pertinente. Pero sí es necesario plantear el problema de investigación. La pregunta, lo he demarcado con otro color porque la pregunta es sumamente importante de desarrollarla. Si gustan, pueden hacer varias preguntas o varias premisas relacionadas con la temática que pretenden desarrollar. Plantear un objetivo, al menos un objetivo general a alcanzar. He visto que en algunos planteamientos que ustedes me han enviado tenían un objetivo general y otros específicos. Y desarrollar una justificación que puede ser somera en relación a la temática, que simplemente relacione sus motivaciones, tanto personales, sociales, profesionales, las que ustedes consideren de justificar la temática que pretenden desarrollar. Es importante plantear una delimitación contextual del tema, verificando su factibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de pronto ustedes me están diciendo, voy a hacer un análisis o plantear una propuesta pedagógica para los estudiantes del quinto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto, habría que pensarse cuál es su delimitación contextual, si Juancito Pinto les va a permitir tomar datos, si es el momento para tomar datos, si la investigación se la piensa a 2021 o es en retrospectiva hacia 2019. Existen muchos elementos que por el contexto, por la coyuntura, serán necesarios de poder mencionarlos. Quisiera, por favor, que todas sus consultas me las puedan derivar, voy a dejar de compartir esta pantalla, me las puedan derivar en relación a esta pregunta, a esta actividad, por favor. ¿Saben qué quiero hacer? Quiero verlos ustedes, entonces lo que voy a hacer es sacarle una foto a la actividad, la voy a compartir en WhatsApp, así ustedes puedan leer y así más bien los veo en las consultas que tengan que hacer. Dejo de compartir pantalla, por favor. Doctor, una consulta. Adelante, por favor, todas las que tengan que venir. ¿Cómo se dice esto? Las diapositivas que nos está compartiendo, doctor, ¿dónde no nos ha compartido? He buscado en la plataforma, no hay. Entonces, ¿dónde la podemos encontrar? Se las envío en este momento. Se las envío en este momento. Mil disculpas si no he subido nada a la plataforma. Como que todo les he ido compartiendo por el WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a dar el link. Todas estas presentaciones están en línea. Entonces, les voy a compartir el link de las presentaciones. Ni bien acaba nuestra sesión, dejo grabando para compartirles el link más una vez ya compile el video y voy a aprovechar en ese momento de enviarles el link de las presentaciones que hemos visto hasta ahora.
Muchas gracias, doctor. Esa era mi consulta y lo demás en la clase creo la vamos a consultar. Sí, consúltenme, por favor. Este es el momento porque va a ser difícil que ustedes se vayan al fin de semana con dudas sobre la actividad que tenemos que realizar, porque yo pretendería de que esta actividad ustedes la desarrollen en estos 3 días que no nos vemos de cara hacia el día lunes, es decir, puedan enviarme, pueda revisar lo que ustedes me envíen hasta, bueno, pues hasta antes de comenzar la clase el día lunes, ¿no? Es decir, quisiera ver cómo están planteando lo que ustedes van desarrollando. Doctor, una consultita yo tengo. Por favor, adelante. Todo lo que vamos a realizar es de carácter cualitativo, pero ¿y si podemos mezclar también lo cuantitativo? Porque como ya tenemos algo estructurado, entonces sí, obviamente podríamos darle más enfoque cualitativo, pero yo no quisiera perder el cuantitativo, la verdad, doctor, eso. No lo tiene que perder, no lo tiene que perder. Si usted ha planteado las cosas con enfoque cuantitativo, sígalo planteando con enfoque cualitativo. Pero considere que los ejercicios que estamos haciendo tiene esa característica de ser un ejercicio en borrador, ¿no es cierto? A mano alzada. Entonces, si usted plantea sobre el planteamiento que ya tiene del enfoque cuantitativo, simplemente se pone como una alternativa el tener un planteamiento cualitativo, a pesar que lo deseche después, sirve para el apunte, para poder tener como que una alternativa de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, para ver cómo es lo demás que vamos a ver en los contenidos de este módulo, le sirven a su investigación o posiblemente no le sirven. Si posiblemente usted ya ha adoptado el enfoque cuantitativo y excelente, ¿no es cierto? Pero vea que lo que hemos hablado el día de hoy es que puede existir una buena complementariedad entre lo cuanti y lo cualitativo. Puede ser que con los elementos que exploremos a lo largo de este módulo, tal vez su alternativa se incline más por lo cualitativo. Entonces, hagamos el ejercicio de plantear las cosas sin la necesidad de decir que yo todavía no estoy haciendo un tribunal de tesis, ¿no es cierto? Simplemente estamos haciendo un ejercicio de poder plantear las cosas y ver la conveniencia entre uno y otro enfoque. De hecho, de eso trataba la actividad 1 que ustedes ya han desarrollado. Han visto la conveniencia entre lo cuanti y lo quali, pero de una manera intuitiva, ¿no es cierto? Entonces van a haber elementos que vamos a desarrollar en este módulo que le van a tener más que lo intuitivo, le van a dar una claridad con argumentos de decir, sí, entonces lo cuantitativo es lo mío. Definitivamente lo cuantitativo es lo mío, pero sabiendo qué es lo cualitativo, ¿cierto? ¿Qué quiero decirle entonces en una analogía? No le estoy pidiendo que deje la Biblia, ¿no es cierto? Sino que para poder no creer, lea la Biblia 2 veces, le estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, esa es la analogía. Conozca de qué trata el paradigma, entendamos más o menos qué elementos trae y vea usted mismo, evalúe la conveniencia de quedarse con lo cuantitativo o de adoptar lo cualitativo o ver una combinación entre ambas. Esa sería la lógica, ¿no es cierto? Entonces, yo no estoy forzando a que ustedes se vayan a lo cualitativo. Si han hecho un planteamiento cuantitativo y lo consideran bien, es decir, vamos a tener otros elementos más, continuamos con lo cuantitativo. Gracias, doctor. Entonces, nuestro panorama tiene que ser amplio y no cuadrarnos en solo algo, ¿no? Por supuesto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Por ahora todo está claro. ¿Perdón? ¿Wilher me estaba hablando? Por ahora todo está claro. ¿Todo está claro? Ya, a ver, así a quien guste en este momento, quien no le dé, quisiera usar, quien ustedes me diga que está deseoso de poder ver, quisiera ejemplificar, quisiera leer su planteamiento, me puedan explicar un poquito de qué trata este planteamiento y hacer más o menos una primera mirada
de lo que ustedes pretenden en función de lo que les estoy solicitando y ver cómo es que se puede ajustar ese planteamiento a una pregunta de investigación. Sí, doctor, mi trabajo, por favor, doctor. Wilson, claro que sí. Wilson. Claro que sí. A ver, Wilson, voy a leer, no sé si me puede acompañar, me va corrigiendo si es que con lo que voy leyendo estoy agarrando las ideas de manera distinta y quiero que me vaya aclarando. Su tema de investigación es el uso de las TICs como estrategia didáctica para la enseñanza del Aymara como L2, dice, pero debe ser segunda lengua en el aprendizaje significativo en estudiantes de castellano hablantes del primer semestre de la carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Estoy en lo correcto? Ya. Ahora quiero pedirle una cosita, un favor inmenso. Cuénteme qué es lo que usted pretende, así de la manera más, ¿cómo le puedo decir? Lo que siempre digo, ¿no? Como una explicación a un niño de 8 años. ¿Qué es lo que usted pretende? Ya, yo por ejemplo, bueno, yo tengo una mención en nativas. Quiero las TICs, ¿no? Tecnologías. Quiero usar las tecnologías porque no olvidemos que la lengua es una situación, digamos, mira, la lengua aymara no está dentro del contexto, digamos, en la ciudad, ¿verdad? Y generalmente no tiene recursos tecnológicos, ¿verdad? Ni siquiera la computadora la reconoce, ¿no ve? Entonces, por ese lado es capaz complicado, pero yo quiero crear, digamos, quiero usar las TICs, tecnologías educativas, como estrategia para enseñar L2 en estudiantes que hablan el L2, idioma. perdón. ¿Segunda lengua? Segunda lengua, segunda lengua. Ya, excelente, excelente. ¿No? Pero en este caso es el aymara, la segunda lengua, ¿no? No es el inglés ni otro, es el aymara, ¿no? Yo quiero enseñar a los estudiantes eso, pero a través de las tecnologías educativas, digamos, ¿no? Las TICs. Ya, a ver, me parece fabuloso y lo entiendo y voy tratando de corroborar la idea. Si usted dice que quiere usar las TICs para enseñar el aymara como un segundo idioma, ¿usted pretende desarrollar una propuesta? Sí, doctor. Yo quiero desarrollar, digamos, una propuesta, ¿no? Quiero implementar, digamos, ¿no? Fabuloso. Eso que no hay. En el CETI no hay, ¿no? En el CETI es todo, digamos. Entonces, quiero implementar. Excelente. Recuerda que hablábamos del planteamiento de la primera palabra de su pregunta de investigación. ¿Cuál sería la palabra más pertinente si usted quiere implementar una propuesta? ¿No le parece que debería relacionar el cómo plantear una estrategia didáctica para la enseñanza del aymara como segunda, cómo generar una estrategia de uso de TICs para el aprendizaje del idioma aymara en estudiantes de castellano hablantes del primer semestre de la carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Podría tratar de eso su pregunta de investigación? Sí, doctor, exactamente. Está bien. Fabuloso, fabuloso. Si ese fuera el caso, usted ya ha planteado su delimitación espacial, porque usted me dice los estudiantes del primer semestre de la carrera de Lingüística e Idiomas de la carrera de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Y existirá alguna delimitación temporal? Sí, es es para el 21-22, o sea, es la gestión, digamos, ¿no? Para la gestión 21 y 22. Entiendo. Pero mi pregunta es, entonces, ¿cómo es que usted va a levantar sus datos? ¿Cómo es que va a plantear esa estrategia? Mira, yo estaba pensando, inicialmente estaba pensando hacerlo cuando empiece las clases, ¿no? Porque hay que ir allá, porque lo mío quiero hacer una investigación cualitativa. Por lo tanto, pues hay que estar allá, hay que levantar los datos en el lugar, en el momento, ¿no? Ya. Al menos es mi idea, ¿no? Ya, está bien, entiendo. Es decir, sería con una lógica prospectiva de la que vendría a ser más adelante. Pero mi punto sería, esta estrategia,
¿qué datos y a quiénes tendría que consultar para levantar estos datos? Ah, ya. Bueno, a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes del primer semestre, ¿no? También a los estudiantes del segundo semestre, los que han estado antes en primer semestre, ahora estarían en segundo semestre. A ellos, con ellos estaríamos trabajando y también sobre todo con el instituto que es el CETI, ¿no? Que es el CETI, es un instituto de lenguas, digamos, ¿no? De la universidad. Con ellos estaríamos, ahí estaríamos levantando los datos, digamos. Esos dos elementos que me acaba de relacionar, primero, está tratando de delimitar sus unidades de análisis, que usted me dice serían estudiantes y también serían, no sé si docentes, me dice la carrera, me dice el CETI, pero estaría pensando que serían tal vez docentes, no sé si autoridades educativas, tal vez un director de carrera. Sí, señor, está bien. Sí, ¿no es cierto? Y estaríamos pensando, como esto se está hablando de la carrera, que se desarrollaría en ambiente natural y usted la logística la pretende desarrollar en la gestión 2021 cuando las cosas se normalicen, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué les iría a consultar para poder alimentar su estrategia tanto a los estudiantes, docentes como autoridades educativas? ¿Cómo podría alimentar su estrategia? Estaba pensando hacer, digamos, entrevistas, una guía de entrevistas. No sé si estoy comprendiendo lo que me está me está diciendo, doctor. Está bien, entiendo con la forma, es decir, les puede hacer una entrevista, puede indagar en ellos tal vez un grupo focal, ya podemos ver la técnica. Lo que le estoy consultando es, dado que usted pretende hacer una propuesta, una estrategia, ¿qué les iría a consultar ellos para alimentar su estrategia? Ojo, que estamos yendo en la lógica, aquí no me ha hablado de usted que basado en la teoría, basado en alguna teoría antelada, usted está generando una estrategia de manera deductiva, sino que usted está pretendiendo hacer una consulta a las unidades de análisis y que a través de esa consulta que le va a hacer a las unidades de análisis, usted va a proponer una estrategia para enseñar el idioma como una segunda lengua, ¿no es cierto? Ah, bueno, en ese caso, lo que se va a hacer la consulta a las unidades de análisis y si la actual estrategia que ellos utilizan, digamos, ¿no? Más utilizan ellos el método, digamos, bueno, en la carrera más se enseña la parte gramatical, ¿no? O sea, es más, la clase es más teórica, digamos, ¿no? No es tan didáctica, ¿no? Digamos, escribir, pronunciar, la parte semántica, todo aquello, ¿no? Entonces ahora estaríamos proponiendo, digamos, una tecnología educativa. Entonces yo les estaría consultando si la parte, el método actual no funciona, ¿no? Si es bueno para poder impartir L2 en los estudiantes que estudian, digamos, tanto en el CETI como en la carrera de Lingüística e Idiomas. Eso les Comprendo. tendría que consultar, Comprendo. ¿no? Pero tiene que considerar que su objetivo final es diseñar una estrategia para enseñar el idioma como una segunda lengua, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene que solicitar, que tal vez la respuesta no solamente vengan de los estudiantes, es pautas de cómo va a diseñar su estrategia, qué elementos va a utilizar, o considere que también está proponiendo el uso de las TICs, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué TICs serán las que va a utilizar para hacer esta su estrategia? Otro elemento es, además de la consulta, ¿será necesario alguna revisión documental? Seguramente, ¿no es cierto? Claro, doctor. ¿No? ¿Será también importante alguna observación que usted vaya a hacer a campo respecto de cuáles son las condiciones institucionales que le pueden, que existen para poder implementar su estrategia? Seguramente que sí. En todo esto que estamos hablando, si con el resto me ayudan, han escuchado todo lo que me ha explicado Wilson, que me ha permitido entender mejor lo que él pretende y creo, no sé si es solamente la impresión mía, para todos ustedes como audiencia, no sé cuán claro les queda, para mí me queda clarísimo lo que Wilson pretende. La idea me queda claro, ¿no es cierto? Entonces, con esa claridad de la idea, veamos lo que dice la actividad. ¿Ya? La actividad, lo que yo le estoy pidiendo es, primeramente, en primer inciso, el problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación en lo que Wilson nos ha referido?
¿Qué problema se siente en lo que Wilson refiere? ¿Hay algún problema? Doctor, quizás el problema principal que Wilson está encontrando es que en la carrera de lengua originaria de la UMSA solamente se trabaja del método gramatical y él quiere, digamos, innovar utilizando las nuevas tecnologías y cambiando la metodología, ¿no? Estaría encontrando, digamos, un poco obsoleto el método, ese sería el problema. Fabuloso. Y me agrada mucho, y lo único que complementaría lo que ha dicho Franz, recuerdan que les decía que para identificar el problema tienen que hallar el contraste entre cómo se están dando las cosas y cómo idealmente uno pretende que sean las cosas, que sea la situación, ¿no es cierto? Entonces, Franz ya ha dado la pauta de cuál sería la problemática, ¿no es cierto? Se enseña de cierta forma, pero idealmente se procuraría que se enseñe de esta otra forma. Entonces, ya con esa redacción de un párrafo, con la pauta que le ha dado Franz, lo que usted mismo ha referido, Wilson, ya tiene su primer inciso. Su inciso 2, le digo, la pregunta, una o varias premisas relacionadas con la temática. Lo hemos respondido hace un momento. Usted pretende hacer una estrategia. Leyendo su temática, volvemos a leer, sería cómo proponer una estrategia de uso de TICs para la enseñanza de la Aymara como segunda lengua en los estudiantes del primer semestre de la carrera lingüística e idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés en el semestre, no sé, primer semestre de 2021. Ya tiene su pregunta de investigación. Al menos una primera aproximación de su pregunta de investigación con la cual podemos empezar a trabajar. Tercer inciso, dice, plantee los objetivos a alcanzar. ¿Quién me puede ayudar que no sea Wilson? ¿Cuál sería su objetivo que él pretende? Doctor, instaurar las TICs. No. Wilson lo ha dicho. ¿Qué pretende con su investigación? Doctor, puede ser implementar las TICs. Implementar no, porque Wilson no ha dicho que con su planteamiento él lo va a poner en marcha. No ha dicho eso. Tal vez, Listen, tal vez es motivar o fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivar, porque o sea, el medio obviamente es la tecnología, pero el objetivo es el fortalecer, el apoyar, el motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No han visto que Wilson decía, yo pretendo proponer una estrategia, ¿no es cierto? Entonces su objetivo es proponer una estrategia, ¿no es cierto? Así, ese ejercicio necesito que hagan ustedes, por favor. Es decir, por eso digo que sean exquisitos en la semántica. Pero sí, adelante, Juana, por favor. Proponer, el objetivo en realidad, el principal ahorita es el fortalecer el proceso de enseñanza, en este caso de la lengua. Ahora, el que vaya a proponer, eso ya es la propuesta, ¿no? A través de, pero el objetivo principal es ¿para qué? Porque ha visto que hay un vacío ahí, que la metodología que normalmente se utiliza, como dijo el compañero, es obsoleto, ya es antiguo, ya no, el mundo va cambiando constantemente. Ya, a ver, y no es que me estoy encontrando con la sugerencia que hace Juana. De hecho, más bien quiero acoger como una sugerencia hacia Wilson. ¿Cuál será la distinción en lo que hace un momentito ustedes sugerían entre proponer e implementar? Y la lógica de lo que dice Juana de fortalecer. Piensen de que si yo estaría haciendo, recuerdan que les hablaba de la investigación-acción, donde resulta que yo he encontrado el problema, planteo una solución, tengo que implementarla y esa implementación procura el cambio social, que lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero no he visto que Wilson me haya relacionado esa idea. Una vez plantea la solución, veo si la solución planteada realmente ha permitido fortalecer el aprendizaje del idioma. Entonces tengo que evaluar si la solución que yo he pretendido, que yo estoy proponiendo, está haciendo algún cambio, está fortaleciendo el aprendizaje del idioma. No he visto que en el planteamiento de Wilson, o por lo menos lo que él nos ha referido, haya hablado de que va a implementar su estrategia. Él simplemente pretende proponerla.
Entonces, creo que hasta ahí va el camino. Pero igual, creo que es una sugerencia importante la que brinda Juana de considerar que un elemento sería importante el fortalecer el aprendizaje de la segunda lengua, ¿no es cierto? Entonces, sería un buen elemento a considerar, pero sí es bueno tener claridad el objetivo que uno pretende, porque el objetivo luego se va a tener que corroborar. ¿Ha logrado el objetivo una vez que ustedes defienden la tesis? ¿Usted ha logrado fortalecer el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué dirá Wilson si solamente se va a quedar en la estrategia? No, se va a verificar que la estrategia va a fortalecer una vez simplemente, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es el que me brinda el alcance de la investigación, hasta dónde yo pretendo llegar como respuesta de mi pregunta de investigación, ¿no es cierto? Ya, voy a hacer... Sí, adelante, por favor, me decía Libertad. Por ejemplo, bueno, haciendo la diferencia, lo que decía, por ejemplo, Juana decía fortalecer, ¿no era? Fortalecer es algo que se hace, hacerlo más fuerte, algo que ya hay, ya existe. En cambio, Wilson, al querer proponer, está queriendo exponer una idea, algo que todavía no hay. Entonces, es verdad que son verbos distintos y él está proponiendo, porque no hay el uso de las TICs para la enseñanza de la Aymara, ¿no? Entonces es una idea nueva que está llevando él a cabo. En cambio, fortalecer ya es algo que ya hay, entonces sí, es verdad, es distinto los verbos y el objetivo principal de Wilson es proponer, ¿no? No lo sé. Wilson es quien va a evaluar todo ello. Solamente nosotros les estamos dando sugerencias. Pero lo que sí quiero ponerles en claro, como que estamos haciendo el ejercicio entre todos, si Wilson me pone fortalecer, pone el verbo fortalecer, eventualmente, leyendo su tesis, yo lo voy a pasar factura del fortalecer. Es decir, demuéstreme con evidencia empírica que usted ha logrado fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de, ¿no es cierto? Entonces, compréndame que el fortalecer también termina siendo un cinturón, una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Que le va a decir, va a tener que demostrar cómo fortalecido, tiene que demostrarme con evidencia empírica, distinto de que tiene que mostrar con evidencia empírica que su propuesta es materializable. Existe la propuesta y se compone por esto, y esta es la forma como yo estoy desarrollando mi tesis de maestría. Había un quinto punto de plantear la delimitación contextual que casi lo ha respondido Wilson porque dice, habla de la carrera, está claramente dicho que dice la carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo único que yo le sugería es que pueda tal vez acotar la delimitación temporal, de decir cuándo es que iría a desarrollar esta investigación. Con esta ejemplificación de lo que hemos hecho con Wilson, ¿podrían ustedes hacer un planteamiento similar con sus investigaciones? ¿Hay alguien que no le queda suficientemente claro? ¿Desearían que haga un ejemplo más con alguien que quiera, que guste? Ya estamos sobre la hora, pero yo no tengo ninguna distinción de poder hacer un ejemplito más si gustan que lo haga. Doctor, una consulta, tal vez no le he entendido bien esta parte. Cuando dice usted, digamos, hay que agregarle la gestión, tengo que poner cuándo lo voy a hacer el estudio, cuándo lo voy a hacer el estudio. ¿A eso se refiere más o menos? No necesariamente. Si gusta, no lo explicite, pero tiene que usted tener claridad cuál va a ser su delimitación temporal de la estrategia pretendida. Lo que usted me ha dicho me parece interesante porque dice una estrategia para las siguientes gestiones, ¿no es cierto? Pero para tomar la mirada de sus datos, de las unidades de análisis que usted va a utilizar para alimentar su estrategia, tiene que tener también cierta claridad de cuánto va a delimitar el espacio de consulta, ¿no es cierto? Usted me dice, como que lo ha referido, que las cosas se normalicen y en 2021 recién vamos a hacer esto. ¿Cuán lejos están ustedes de acabar su maestría? Creo que estos son los últimos módulos, ¿no es cierto? ¿O es que les falta mucho más? Unos 5 módulos más o menos. Estaríamos más o menos febrero, marzo acabando. Acabando, ya, entiendo. Los módulos. Entiendo.
Ya, pero de todas formas igual habría que pensar en ir adelantando algunos procesos, ¿no? No creo que sea del todo conveniente que acaben sus 5 módulos y recién se pongan a hacer su tesis, a pensar qué datos van a recabar. Creo que es buen momento, como lo estamos planteando ahora, de saber qué cosas ya puedo ir adelantando. ¿Queda claro? ¿Gustan un otro ejemplo más? ¿Con alguien más que gustaría que revisemos su planteamiento? Por favor, díganme ustedes. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, queda claro. Ya. ¿Qué más? Creo que yo estoy con todo. Entonces, estaríamos acordando de que ustedes me mandarían esta actividad 2 al WhatsApp hasta el lunes a las 6 de la tarde. ¿Está bien? ¿Queda para todos? Ya, por favor, lo más importante, lo que es ineludible, si ustedes ven en la actividad, les he marcado ahí como que resalta la letrita que dice la pregunta. Lo principal que yo requiero que puedan desarrollar en esta su actividad, su pregunta de investigación. ¿Cuál va a ser su pregunta de investigación? Si quieren plantearlo, como decía Gisela, en términos cuantitativos, excelente, ¿no es cierto? Puede plantearse, como les pongo ahí en el inciso, no solamente una pregunta, podrían ser más de una pregunta, pero quisiera tener un primer planteamiento inicial sobre el cual ya podamos trabajar. ¿Sí? Excelente. Estamos con todo entonces. No se escucha bien. ¿Para qué fecha es? Para el lunes, no tengo la fecha, a ver, les digo la fecha. Este lunes, sí. Este lunes. El lunes 7 hasta las 18. Se los voy a escribir en el WhatsApp ahorita. Les voy a compartir, les tengo que compartir las presentaciones. Cuando compile el video, les comparto el link y ahorita les escribo hasta cuándo la actividad. ¿Tenemos algo más pendiente? ¿Requieren alguna otra? Bueno, igual me lo van pidiendo, ¿no? Si necesitan alguna complementación bibliográfica, por favor, me lo pasan. Creo que todo salvo algún caso contado. Juana, por ejemplo, creo que es su primera clase. Esta ya es nuestra segunda actividad, ¿no? Es decir, y estamos hablando de que la forma como estamos evaluando es su participación activa en clases. Hoy no ha sido muy activa porque tenía que explicar varias cosas. Ha sido poca la interacción que hemos tenido, distinción de las 2 sesiones anteriores. Y las actividades. Básicamente es la forma como estamos evaluando nuestro módulo, ¿no? Entonces, por favor, solicitarles no descuidar los avances que estamos haciendo. Eso es todo entonces. Nos vemos el día lunes y cualquier consulta, petición, el WhatsApp 24 horas los 7 días. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.